Muy bien, entonces comencemos. Sí, Eh, Nicolás me compartió un material sobre sistemas de control, ¿verdad? exactamente, Luis. Ya. Según miraba que les habían mandado hacer unos ejercicios. Exactamente. Y bueno, la pregunta es, ¿tú tienes preguntas, tienes muchas dudas en cómo se resuelven estos ejercicios? Yo, sinceramente, bueno, estoy estudiando una tecnicatura superior en energía eléctrica. Yo trabajo en una empresa eléctrica, y, pero de lo que es, lo que tiene que ver con sistemas y automatización, no entiendo absolutamente nada, Luis. Casi en cero estoy. Entiendo. Ya. Pero lo que tú quieres aprender es únicamente para pasar la carrera o únicamente porque ya lo quieres utilizar en tu campo laboral. No, en este caso me serviría entenderlo como para poder hacer los ejercicios. Además, tengo otro trabajo práctico que también trata de lo mismo y voy a estar en problemas, ¿viste? Si es para pasar la carrera, lo hacemos, no sé, lo hacemos. Mientras tanto, iré entendiendo algo, ¿viste? En Ya mi es. campo laboral, para lo que yo quiero, no me estaría sirviendo mucho, pero bueno, necesito entenderlo un poco como para poder seguir adelante con la materia. Mm, Está bien. ¿Y qué temas de la carrera quieres aprender? Lo que veo que Nicolás me compartió es sobre sistemas de control, unos ejercicios y diagramas en bloques. Exactamente. Estaban las compuertas o las puertas, And. eh, exactamente, AN, ON, OR y ONOR. Después también la tabla verdadera puede ser. Oh, entiendo, entiendo, comprendo. Verás, todo esto son temas diferentes, pero sí, sí, son parte de la industria. ¿Puedes ver la pantalla? Sí, Ya. En sistemas de control, el enfoque va a ser más en controladores, ¿ya? ¿Esto en qué? O sea, más va a ser el enfoque en qué? En modelar sistemas dinámicos, ¿ya? sí. Entonces, para modelar estos sistemas dinámicos, más se basa en lo que es matemática. O sea, ya sería ecuaciones diferenciales, Y la álgebra de bloques también. álgebra de bloques, también sería lo que es, em, ¿cómo se llama esto? Más se enfoca también ¿cómo te explico? En diseñar controladores, ¿sí? Exactamente. Ya. Un sistema. ¿De qué está constituido un sistema? Ya. Un sistema va a estar siempre constituido de una señal de entrada, ¿sí? Esta señal de entrada puede ser representado por XS. Ya. Aquí va a tener un bloque que es Pero el... Dime. yo, Luis, vos me decís una señal de entrada. Sí, ¿Qué es una señal de entrada? Porque vos me decís XS y yo no, ahí es donde no entiendo. Si vos me lo podés traer a tierra, que está bien. Una señal de entrada, una señal de entrada puede ser, una señal de entrada puede ser una señal de voltaje, puede ser un valor, un set point, ¿ya? Pero más es una señal de voltaje, ¿sí? o sea, energía eléctrica. Sí, energía eléctrica. Vamos a poner un ejemplo así sencillo. Tú Ahí tienes está. un circuito eléctrico, ¿ya? Sí, Tienes aquí dos elementos. Nuestra entrada va a ser 5 voltios. ¿Cuánto será nuestra salida aquí? ¿Cómo determinas tú la salida de aquí? Sí, depende porque ahí tenés dos resistencias. exacto. ¿Y cómo determinas esta señal, este valor de salida? Aquí yo puedo determinar mediante divisores de tensión, ¿ya? Donde tienes la señal de entrada multiplicado por quién? Por los valores, que sería 3 dividido 2 más 3.
Esto tú ya lo sabes, ¿no? Esto ya lo vistes en circuitos eléctricos. Sí, no tan así en matemáticamente, por así decírtelo. Sí, pero mira, esto es lo que tú tienes. Entonces fíjate bien. Tú tienes una señal de entrada que tienes a la salida, una señal de voltaje en la salida. Otra salida también puede ser la corriente, ¿sí? La corriente. ¿Cómo calculas la corriente de aquí del circuito? Sería así. Para calcular la corriente, ¿cómo sería? Calculas el voltaje total dividido para la resistencia total. 2 más 3 sería 5 sobre 5. ¿Cuánto te da esto? Un amperio. Entonces tenemos que la señal de salida, la entrada, ¿cuál va a ser? El voltaje. ¿Y cuál va a ser mi salida? El voltaje de salida, el VO y la corriente. ¿Sí? Entonces esas son mis salidas. Otro ejemplo de lo que puede ser una entrada. Tú tienes, a ver, tú para poder alimentar un motor, ¿ya? Tienes aquí una Sí, fuente. A un motorcito lo coges, lo alimentas con una fuente. Pero tú sabes que todo motorcito, ¿qué tienen? ¿Qué tiene en su motor? ¿Qué tiene en su interior? Tiene combinado. bobinado, exacto, ¿ya? Este es un motorcito DC, que ya lo debes conocer. Este es un motor en paralelo, ¿sí? Con derivación. Entonces, tú tienes aquí 12 voltios. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de salida? ¿O cuál sería el voltaje de inducción que se le representa con la letra E? Entonces, ahí sería así. Entonces, un sistema siempre va a tener una representación así, una función de transferencia. Una función de transferencia, ¿qué va a representar? ¿Qué va a hacer? La relación entre qué? Entre la salida sobre la entrada, ¿ya? Ajá. ¿Cuál es nuestra salida? El voltaje E. ¿Y cuál es nuestra entrada? El voltaje BI. Entonces, eso es lo que se hace en sistemas de control. Lo que hace en sistemas de control es, lo que hace es determinar la relación entre salida, determina las funciones de transferencias, determina si es que la función tiene estabilidad o inestabilidad, y si tiene una inestabilidad, se puede hacer un ajuste mediante un controlador PID. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces aquí tienes la salida que se representa con YS. Vamos con un ejemplo así bien clásico. A ver, tú tienes aquí una señal de voltaje constante. Vamos con los 12, vamos a poner que son 5 voltios. Esa es la entrada. Ya. Pero ¿cuál sería el voltaje del capacitor? Un voltaje del capacitor te va a dar este comportamiento. ¿Sí? Entonces sería así. Tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida sería el capacitor. Ya. Entonces, este es un sistema que es estable, es estable. ¿Por qué? Porque el valor comienza de un valor menor desde cero y va creciendo, creciendo de manera exponencial. Entonces, ahí el sistema es críticamente estable. Pero, ¿qué pasa si es que el sistema comienza a dar esa falla? A ver, vamos con un ejemplo de la temperatura. ¿Ya? Vamos a poner que el valor de entrada va a ser el set point de la temperatura. ¿Ya? Vamos a ponerle que este va a ser nuestro valor de referencia. Vamos a poner que este sea nuestros 30 grados. ¿Ya? Oh, Y perdón, esos 30 grados son el set point, que es lo que, la temperatura que ponele, yo estoy regulándolo a 30 grados. sí, tú le estás regulando a 30 grados. Exacto. Tú en el controlador le pones a 30 grados. Entonces, ¿Controlador te referís a ponerle una perilla? no, son esos, tú has manejado un controlador en los hornos de fundición o en los hornos de temperatura, en los hornos de la casa.
Entonces Sí. es una pantallita, ¿ya? Entonces Ah, es una pantallita, ¿no? aire calefacción o aire acondicionado, Exacto. calefacción. Ok, Sí, exacto. Entonces tú tienes aquí una pantallita. Tú sí, tienes aquí unos botoncitos. Entonces tú con este subes, incrementas. Aquí baja. tienes un botoncito que te dice set, ¿ya? Entonces aquí tú le pones una temperatura de unos 30 grados. ¿Ya? Y acá al lado al costado siempre te sale la temperatura, la real, la actual, que sería de unos 25 grados. Entonces va a comenzar aquí, 25 grados. Temperatura ambiente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura tiene que ir subiendo, creciendo, creciendo hasta que llega ahí. Tú coges y le quieres bajar a unos 27 grados. ¿Qué pasa? Coge y empieza a decrecer hasta alcanzar su temperatura. Ese es un sistema que está correctamente estabilizado. Pero tú te preguntarás, ¿y qué es lo que le hace posible para que el sistema se mantenga de esa manera? Dentro de este controlador se tienen varios, es un circuito completo, ¿ya? Entonces, este circuito tiene para la medición, cuando tú haces una medición de temperatura, presión, cualquiera de esas variables, va a requerir de un acondicionamiento de señales. ¿Y ese acondicionamiento de qué depende? De los amplificadores, ¿sí? ¿Tú viste amplificadores en electrónica básica? No, 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 no. Ya, Este es mi primer, estoy arrancando, viste, el primer año y la verdad que no vi nada. está Viste bien. cómo arrancó de todo, con todo muy rápido, viste. Aparte yo vengo de una secundaria, o sea, esta carrera nunca hice técnico, por así decirlo, no sé si me entendés. En Argentina hay secundarias técnicas que esto lo van viendo desde muy chicos, ¿viste? Entonces yo no estudié en esas escuelas, pero bueno, al tener que hacer esta carrera es como que me agarra un poco con pocas herramientas. Está bien, no, no hay ningún inconveniente. Ya. El acondicionamiento, ¿en qué consiste? Utilizar amplificadores ¿para qué? Para, a ver, en el acondicionamiento se puede filtrar, se puede elevar la ganancia, ¿sí? Si tú tienes una señal pequeñita, supongamos que tú tengas una señal entre 0 a, a 25 milivoltios, con un amplificador que tengas una ganancia de 100, ¿cuánto sería el voltaje? La ganancia de 100, ¿qué sería? Una, Un factor. Tú tienes que multiplicar a la salida. Si aquí tienes entre 0 a 25, ¿cuánto tienes acá a la salida? Entre 0 a 2,5 voltios. ¿Sí? Le elevas. pasa de milivoltios a voltios. Exacto. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que hacen los amplificadores. El acondicionamiento consiste, a ver, tú tienes una señal, ¿ya? Vamos a suponer que aquí tienes unas mediciones, ¿ya? Sí. Tienes unas mediciones así. Siempre en las mediciones te va a dar estos ruidos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ya aplicas el acondicionamiento? Si tú aplicas, a ver, vamos a hacer esto más chiquitico para que le puedas entender. Si tú utilizas un amplificador, ¿qué pasa? Tienes una señal más grande, ¿ya? Sí. Pero ¿qué pasa si ya le pasas por un filtro? Si ya le pasas por un filtro, ¿qué pasa con esta onda? Se tiene que suavizar. Ajá, entiendo. Entonces, lo que se pretende es que en las mediciones no existan ruidos y que sea una ganancia la suficiente ¿para qué? Para que el circuito pueda obtener una medición precisa. Por ejemplo, Tema estable. sí, por ejemplo, este controlador puede haber contenido un microcontrolador ¿para qué? Un microcontrolador es un circuito integrado, ¿ya? Este circuito integrado tiene
varias patitas. Si lo conoces, ¿ya? Sí, lo he visto en las plaquetas Entonces, de electrodomésticos. entonces los microcontroladores o los circuitos integrados se alimentan. Hay circuitos integrados que se alimentan con voltajes TTL. El voltaje TTL es un voltaje que es entre 0 a 5 voltios. Y un voltaje CMOS sería ya entre 0 a 3,3 voltios. Entonces vas a toparte con microcontroladores que trabajan con esos voltajes. Actualmente los más trabajan con voltajes CMOS, porque estos son ya los microcontroladores modernos. ¿Sí? Los Sí, TTL ya son cosa del pasado. Ya no. O sea, se podrá utilizar, pero muy poco. Ya. entiendo. Entonces, eso es lo que más puedo así explicarte en resumidas cuentas, lo que puede contener un controlador. Pero dentro de este chip puedes implementarle un PID, ¿ya? Un PID. Entonces, ¿el PID qué hace el PID? Tú tienes un sistema. O sea, tú tienes un sistema, ¿no? Sí, Hay sistemas que tú ya tienes aquí, tú ya le tienes establecido tu set point. Pero ¿qué pasa? Que vamos a utilizar el mismo ejemplo de la temperatura, ¿ya? Vamos a ponerle que sea de unos 55 grados que queremos que se eleve. Entonces, ¿qué pasa? Coge, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva la temperatura, ¡pum! Se sobrepasa. ¿Y de ahí qué pasa? Coge, decae y empieza a oscilar está hasta que se estabiliza. más. Ya. Está. Pero ¿se puede solucionar este problema? Sí se puede solucionar este problema mediante un controlador PID. El controlador IPD, una vez que ya sintonices estos valores, ya te queda así. O hay sistemas en que tú comienzas. Perdón, ¿el controlador PID no es lo mismo que el filtro? No. El PID, el controlador PID, lo que te ayuda es ¿a qué? A estabilizar el sistema. Y el filtro es para que no haya tanto ruido como dijiste vos. Sí. En, Las- en electrónica, los filtros existen. El filtro pasabajos. En filtros existe así. Los filtros. Existe el paso alto, el paso bajo, existe el pasabanda y existe el rechazabanda. Estos son los filtros que más se utilizan, más se habla en esto. El paso alto, ¿qué hace? Deja pasar altas frecuencias, por eso se llama paso alto. El paso bajo, ¿qué hace? Deja pasar las frecuencias bajas y rechaza las altas frecuencias. Y el pasabanda solo dejará pasar un cierto límite de filtros, un cierto límite de frecuencias, ¿sí? Y el rechazabanda también, sino que el rechazabanda es muy diferente al pasabanda, que ya después lo vas a entender. Ya. Entonces, y hay señales que, por ejemplo, coge, crece y después ¡pum! Se hace inestable. Entonces, el PID lo que te ayuda es garantizar que el control sea estable, Claro. ¿sí? Entonces, ¿para qué se utiliza la materia de sistemas de control? Para estudiar el comportamiento de los sistemas, ¿sí? De los sistemas ¿qué? Continuos. Entonces tú vas a enfocarte más en sistemas continuos, ¿ya? También existe otra materia que se llama análisis de señales, pero eso ya es para los que estudian telecomunicaciones. Y eso ya son para, esto también existen sistemas de control en análisis de señales, pero eso ya son para señales discretas. En este caso estamos trabajando con señales continuas. Ya. Lo que tú tienes que aprender a distinguir qué es una señal discreta y qué es una señal continua. Una señal continua quiere decir que la señal va a variar en el tiempo de una forma continua, ¿sí? Fíjate bien, sube, 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 puede ser así, coge, sube, sube
y se mantiene continuo, es como una curva, ¿ya? O puede ser así. Esta es otra señal continua. ¿Y qué es una señal discreta? Una señal discreta quiere decir que, o sea, lo que le diferencia son los intervalos de tiempo, ¿sí? En una señal continua van a requerir bastantes puntos. ¿Para qué? Para que la señal tienda a ser lo más parecida. Por ejemplo, este podrá tener una infinidad de puntos, ¿sí? Para que esta señal tienda a ser de esta manera. Pero en una señal discreta, tú, aquí lo que se caracteriza más en el número de puntos que se diferencia. Ya. Vamos a trabajar aquí en esta misma recta. En una señal discreta, tú vas a ponerle que sea con un número de muestras. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ya? Vamos a hacer esto. A ver. A partir de este, mira, te hace así. Es como una grada. Ajá, una escalera. Es una, Esa es una señal discreta. ¿Sí? Esto es una señal discreta. Si te das cuenta, la forma tiende a parecerse a la forma de onda, pero fíjate bien, es como una tipo grada. O también se representa la señal discreta con unos vectores en forma vertical. En todo. Entonces, eso es una señal discreta. Pero, pero en este caso, como en sistemas de control más se enfoca en sistemas continuos. En discretos ya es más para análisis de señales. ¿Ya? Entiendo. Y, y al decirte una señal de continua, quiere decir que la función va a ir en función del tiempo. Mientras que una señal discreta sería en función de las muestras, n. ¿Sí? Entonces en continuo sería el tiempo representado en el eje X y en discreta sería en las muestras. ¿Sí? Entonces es lo que se diferencia de una señal discreta y una señal continua. Ahora, un sistema siempre va a estar constituido de la siguiente manera. Bueno, siempre va a haber dos clases de sistemas. El de lazo abierto Eso lo tengo claro. y el de lazo cerrado. Ya. En lazo abierto siempre vas a tener una señal de entrada, que sería XS. Tienes aquí tu bloque, TS, y en la salida sería YS. Y en lazo cerrado, ¿qué pasa? Va a ser el mismo sistema representado en este bloque, pero ¿qué pasa? Que este No, tiene... perdón, Bien, el lazo abierto es la YS, ¿no? esta es la X, esta es la X. X, S y S, Sí. ¿no? Ahí va. Fíjate bien qué es lo que le va a caracterizar. El retorno. Exacto. Entonces, fíjate bien, esta es una señal de retroalimentación. Mira, entonces esta es una señal que se retroalimenta. Pero fíjate muy bien, aquí se tiene lo que es una señal de error. ¿El error de qué va a depender? De la diferencia entre la señal de entrada menos la retroalimentación. ¿Sí? Esta retroalimentación, ¿de qué depende? Como aquí tienes un YS, esta salida va a ser retroalimentado. Entonces va a ser menos YS. ¿Ya? Entonces esa es la señal de error. Pero ¿qué pasa cuando tiendes a hacer esto? Aquí te puede presentar una inestabilidad. Entonces por eso
aquí se coloca un PID para poder estabilizar el sistema dentro de la señal de error. Aquí se coloca para poder estabilizar ese sistema. ¿Ya? Sí. Todo sistema va a ser representado por una curva de respuesta que ya le hemos hablado anteriormente y también de un lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces nos permite representar los polos y ceros del sistema. ¿Ya? Entonces, este sistema de representación del lugar geométrico de las raíces, ¿tú has visto algo de los números complejos o no has visto? No, nada, Luis. Está bien, vamos a hablar de los números complejos. Los números complejos se caracterizan ¿de qué? De que los números van a tener una componente imaginaria y una componente real. La componente real, y esta es la componente imaginaria, ¿sí? Los números imaginarios, de dónde vienen y por qué procede esto? A ver, en matemáticas, haciendo un recorderis. Tú sabes, no puede existir una raíz negativa, ¿sí? Para que todo número que sea real, no tiene que haber una raíz negativa. Si existe una raíz negativa, ¿qué pasa? Esto ya se considera un número imaginario, ¿sí? Entiendo. Entonces, si ya tenemos un número imaginario, ¿dónde quedaría ubicado? Aquí, en ese punto. Entonces, en los números imaginarios vas a tener siempre esto. Tenemos 1 más j, ¿cómo sería? Sería 1 y aquí sería el punto. 1 más j. Vamos al siguiente punto. 2 más j sería por acá, acá. 2 más j. Vamos con otro punto, otro ejemplo. 3 menos j. Entonces, ¿cómo sería? 1, 2, 3. Ya, sería aquí. Aquí sería el punto. 3 menos j. Ya. Entonces, esa es la representación de los números imaginarios. Perdón, esto a mí me suena más a los ejes cartesianos que tenían números negativos y positivos. Es algo medio parecido. Sí, exacto. Eso mismo es. Ajá. Ok. Fíjate muy bien, para hacerte un recorderis de los ejes cartesianos. Todos estos son positivos. X y Y tenías. Sí, Ok. todos estos son positivos. Estos son negativos. Ya. Aquí sería la Y, aquí sería la X. Y aquí sería la X también. Sí. Es igual como el plano cartesiano. Ajá, exacto. Ya. Lo que tú debes comprender en sistemas de control es que aquí, ¿qué es lo que nos interesa analizar de todo esto? Que va a existir la región estable y la región inestable. Entiendo. Esta zona de aquí es la zona estable. ¿Ya? Sí. Y fíjate bien, del eje Y o del eje imaginario para acá, ya es la zona inestable. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tú debes entender. ¿Cuál es la zona estable y cuál es la zona inestable del sistema? Zona estable y zona inestable tiene su punto positivo y su punto negativo, ¿no? O sea, Porque claro, va a tener su punto negativo, su punto positivo, pero ¿qué es lo que nos interesa? Que si o sea, los polos se representan con una X y los ceros con un círculo. Voy a tomar aquí nota. Polos y ceros, ¿ya?
Si los polos y los ceros se encuentran en esta zona estable, el sistema es estable, pero puede presentar amortiguaciones, ¿sí? Pero si es que los polos o los ceros y los ceros están en esta zona, el sistema ya sería críticamente inestable, ¿sí? ¿Y la función de transferencia cómo se representa? La función de transferencia va a ser representada de la siguiente manera. Va a ser la salida, que sería ys sobre xs. ¿Ya? Y aquí vas a tener una función. La función de transferencia siempre va a ser así. ¿Ya? Vas a tener en la parte superior sm más sm a la menos 1. Bueno, aquí también va un coeficiente que sería a1, a2. A ver, déjame copiarte bien. A ver, sería a0, sería sm más a1 sm menos 1 más a2 s menos 2 y así sucesivamente. Ta, 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 ta. Ya. Y en el denominador sería b0 sn más b1 sn menos 1 más b2 sn menos 2 y así. Entonces, ¿qué pasa? Que m tiene que ser menor que n. ¿Y esto qué quiere decir? Que el polinomio del numerador tiene que tener menor grado que el denominador. O sea, el denominador tiene que tener mayor grado. ¿Sí? Entonces, un sistema con una función de transferencia válida sería la siguiente. A ver, sería s más 1 dividido para s cuadrado más 2s más 1. Entonces, si tú te fijas aquí, este término de aquí, este exponente, con este exponente de aquí, ¿se cumple o no la condición? 2, 2, a ver, 1 es menor que 2, ¿se cumple o no se cumple? Sí, es menor. Entonces, esta función de transferencia es válida. Si no se cumple esto, quiere decir que esa función de transferencia no tiene validez o está mal calculada. Entiendo. Y esos números, los exponentes y todo, ¿de dónde salen? ¿De algún ejercicio exponente Sí, que me den? sí, eso de qué depende, de cómo tú hayas descrito las ecuaciones del sistema. Para que tú puedas llegar a todo esto, primero tienes que describir cómo son las ecuaciones. En ecuaciones diferenciales, tú sabes muy bien que tienes una función de f dividido para dt cuadrado más de n menos 1 f más dt. ¿Sí? Hasta llegar así. Esto es lo que se representa una ecuación diferencial de un n orden, ¿sí? Ese es un n orden. Pero vamos a un ejemplo de una ecuación diferencial de un primer orden. Vamos con el ejemplo de x sobre dt más 2x más, esto es igual a 3. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Para poder tú llegar a esto de aquí, a esta función de aquí, en términos de S, ¿qué tienes que hacer? Hacer la transformada de Laplace. La transformada de Laplace consiste ¿en qué? En pasar de una función de tiempo a una función de frecuencia. ¿Sí? Tú tienes una función de tiempo. Cuando tú haces la transformada de Laplace, ¿qué pasa? Tú llegas a esto. ¿Sí?
Bueno, no sé si te dieron esto o te irán a dar, pero bueno, eso es lo que te puedo comentar. ¿Sí? Ya. Pero veo que como tú solo estás viendo lo que es álgebra de bloques, al momento enfoquémonos en lo que es álgebra de bloques. Porque esto como que todavía no llegas todavía aquí, ¿no? Creo que no lo he visto. Hay un trabajo que todavía no lo he abierto, pero sí, estábamos en álgebra de bloques. Ya. Entonces vamos a hacer el análisis de bloques porque eso es lo que más interesa ahorita. Ok, Ya. ¿De acuerdo? A ver, tú tienes un sistema, ¿ya? Vas a tener X, aquí va a ser un bloquecito que se va a llamar G1 y aquí va a ser, aquí va a ser Y. ¿Cómo sería mi función de transferencia? Y sobre X. ¿Cómo sería? Solo G1. Pero si yo tengo un sistema, aquí sería H1, ¿ya? Entonces aquí sería X y aquí sería Y. Entonces, como aquí yo te dije, aquí tenemos una señal de error. Esta señal de error, ¿de qué va a ser? Va a ser la diferencia. Pero antes de pasar a esto, a ver, si tú tienes, si tú tienes Y, ¿a qué sería Y? A ver, tú tienes una señal aquí que es esta es la señal E, ¿ya? Esta es la señal E, esta flechita de aquí. sí. Para poder determinar Y, ¿a qué va a ser esto igual? A, E, multiplicado por G1, ¿ya? Listo. Y aquí, ¿cómo sería? Aquí en esta flechita. A ver, aquí en esta línea sería E multiplicado por G1. Y acá, ¿cómo sería? H1 multiplicado por E por G1. ¿Sí o no? H1. O simplemente te quedaría así. Te quedaría H1 multiplicado por Y. ¿Ya? Por Y. Ya. Ah, porque la Y, perdón, yo le digo Y a la Y, es E multiplicado por G1. Sí. Entonces quedaría H1 multiplicado por Y. Listo. Ya. ¿Y cómo nos quedaría? Toca plantear ecuaciones. La E, ¿cómo te quedaría? La E va a ser la diferencia. X menos H1 Y. Ya. Pero ahora, ¿qué nos interesa? Hallar, hallar cómo nos va a quedar la función de transferencia, la función global. ¿Cómo nos va a quedar esta función global? Entonces, para hacer esta reducción, ¿cómo sería? A ver, si yo tengo aquí planteada mi primera ecuación, que es que el error va a ser igual x menos h1 por y yo tengo planteada la ecuación que y va a ser igual, que y va a ser igual a e por g1. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo coger esta variable e y la puedo despejar matemáticamente. Y sobre G1. Entonces yo puedo coger y puedo reemplazar en la primera ecuación. Ya. Entonces para yo poder hacer el despeje, ¿qué puedo hacer yo? Aquí puedo hacer a ver, como solo tengo términos de y x, lo que me interesa es que me quede esta expresión, y sobre x.
Entonces yo puedo coger este término de aquí y pasarlo al otro lado, que me quedaría y sobre G1 más H1 por Y. Esto igual a X. Aquí yo puedo factorizar 1 sobre G1 más H1. Ya. ¿Y ahora qué me queda hacer? Esta X le mando acá abajo al denominador y esto acá le mando también abajo acá al denominador. ¿Y cómo me quedaría? Y sobre X sería igual a 1 sobre 1G1 más H1. ¿Ya? ¿Y aquí qué puedo hacer? Aquí puedo yo sacar una fracción. Sería G1, sería 1 más G1 H1. Y fíjate bien, como yo aquí tengo un 1, aquí yo puedo coger y puedo multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y me daría esta respuesta. G1, 1 más G1 H1. Entonces, he llegado de que tengo este sistema. 1 más G1 H1. ¿Qué tal? Tengo la reducción. Esa es la reducción. Sí, Claro, yo tengo que llegar, que en cada ejercicio yo tengo que llegar a esa reducción y ahí terminaría el ejercicio. sí. Ya. Ahora te voy a poner otro ejercicio. Factorizar, factorizar, Sí. Ahora te voy a vamos poner. Sí, tienes que factorizar y hacer todo eso. Ahora yo te voy a poner otro ejercicio, un poquito más complicado. Más, menos. Y vamos a poner aquí que tenemos dos bloques. Aquí sería G1, G2 y aquí sería la salida. Aquí tienes X, Y, ¿ya? Y aquí sería H1. ¿Sí? ok. Eh, este no tendría error. Sí, también va a tener error. Ajá. Ya vamos a ver eso. Ok. A ver, si tú tienes dos bloques que están aquí en serie, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, aquí vamos a poner que este es el error y aquí va a ser, aquí, ¿cómo sería la salida? Aquí sería lo siguiente. Sería E por G1. Acá sería E por G1 por G2. Pero si tú coges estos dos bloques, ¿qué puedes hacer aquí? Como este E va a ser, va a estar multiplicando hasta acá, ¿qué puedes hacer? Puedes coger estos dos bloquecitos, ¿ya? Los agrupas y te quedaría así. G1 por G2. ¿Eso que hiciste cómo se llama, Luis? Aquí lo que es, Entiendo que esto se llama reducción de bloques. Lo, reducción, no. sí, esto se llama ya reducción de bloques. Esto tiene relación con los ejercicios que tú me acabas de enviar. Ajá. Sí, Solo que va cambiando de letras. ¿Ya? Y fíjate muy bien.
todo este sistema, ¿a cuál crees que se parece? Al de acá arriba. Ajá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La reducción. Fíjate que tenés una letra más. Tienes una letra más, exacto. Entonces, esto nos quedaría así. Aquí sería G1 por G2, Quedó. G1 por G2 por H1. Y ya, tenemos representado el sistema. Hemos reducido. Consulta. Dime, Yo si hago esto, ¿no? ¿Está bien? ¿O tengo que reemplazar y factorizar y hacer todos los pasos para llegar a esto? puedes hacerlo. Claro que lo puedes hacer, pero te tomaría mucho tiempo. Si quieres, hagámoslo de una vez. Sí, porque quiero. No, 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 no. A ver, Dime. entiendo más así, porque, a ver, se me hace un poco eh, lío en la cabeza con los otros pasos. Así yo lo entendí. Reduzco de dos bloques a un bloque lo que queda multiplicando. Exacto, es más, es la manera más sencilla que tú puedes resolver este ejercicio. Porque en otra, como te digo, te tomaría mucho tiempo. O sea, si tú ya te sabes de esta fórmula, ya puedes reducir. Ahora, para que tú tengas eso en cuenta, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero cambiándole aquí el signo, porque yo notaba que había antes de que te coja de sorpresa eso. Ya. Entonces aquí igual sería y multiplicado por h1. El error sería ¿qué? Sería y multiplicado por h1. ¿Ya? ¿Y a qué va a ser igual? Y va a ser igual ¿a qué? A- G1, al error al error por G1. por G1. ¿Ya? Y aquí no estamos olvidando una cosa más. Que el error es x más esto. Mira, x más. Fíjate bien que se está sumando la x y se está sumando estos dos. Ya. Ah, Ojo, lo hice a propósito para que te despiertes. entiendo, Ya. entiendo. Ahora, como ya tenemos aquí del error, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar acá esta ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí empiezo a aplicar distributiva. X, G1 más Y, G1, H1. Ya. Y menos. Este término de aquí le paso al otro lado. Menos. Y, G1, H1. Esto sería igual a XG1. Ya. De aquí, ¿qué se hace? Sería, sacas el factor común. 1 menos G1, H1. Esto igual a XG1. Ahora, para sacar la función de transferencia y sobre x, ¿a qué va a ser igual esto? G1, 1 menos G1, H1. Entonces fíjate muy bien. Si tú notas, esta ecuación de aquí se parece mucho a la anterior, pero hay algo que cambia. ¿Qué crees que está cambiando? El signo, ¿Ya? el signo. Entonces es la misma expresión, solo que ha cambiado el signo. Si tú te sabes, Este es positivo, este es negativo.
Sí, fíjate bien, cuando es con suma positiva, Perdón, perdón, Luis. Acá se aplica en cálculos combinados de matemáticas, por ejemplo, más por más es más. eh, no. A signos diferentes es negativo, a signos iguales es positivo, o no se aplica así. verás, esta expresión de aquí sale en función de esto, ¿ya? Pero ojo, las matemáticas siempre que hay que obedecer a las leyes de las matemáticas, ¿sí? Si tú estás multiplicando positivo por positivo, te va a dar negativo, pero eso solo son dentro de las expresiones. Pero fíjate muy bien, como aquí se planteó las ecuaciones, cuando tú tienes una suma positiva en los bloques, más y más, ¿qué te va a dar aquí? Menos. Si tú tienes un más y un menos, aquí te va a dar más. O Sí, sea que signos diferentes es positivo y a signos iguales se pasa a negativo. sí. Si tú te sabes esto de memoria, ya puedes resolver de la manera más sencilla el ejercicio. Perdón, ¿y ahí puede aparecer algún menos y menos o siempre tiene que haber algún positivo? Si ya, bueno, si te sale un menos y menos, ya tenías que hacer esto de manera manual. Ya te cambiaría toda la expresión, pero hagámosle. No, 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 no. Hasta ahí siempre tuve expresiones positivas, así que está bien. Entonces hagamos uno de los ejercicios que tú compartiste mismo, Ok, para ver cuánto has entendido el, el asunto. Muy bien. Vamos a tomar este ejercicio, que es el más facilito. ¿Ya? A ver, este ejercicio me dice, o este mejor está más facilito. Este de aquí está más. Porque solo me pide escribir la ecuación correspondiente en el álgebra de Lopez. Vamos con el más sencillito, ok. porque si no me estoy yendo muy rápido. Ya. Una pregunta. El día de hoy, ¿está bien una hora y de ahí la siguiente clase tenemos otra hora? Sí, está perfecto, Luis. Muy bien. Con Nicolás habíamos hablado de 8 clases de 1 hora. 8 clases de una hora. Muy bien. En las 8 clases que tú has contratado con Nicolás, ¿vamos a enfocarnos solo en álgebra de bloques y en lo que es sistemas digitales o no? Quiero llegar a una... Sí, sí, creo que sí, porque yo no, yo no he visto como te dije, el trabajo práctico eh, que hay ahora para hacer, pero lo voy a mirar y cualquier cosa les voy a pasar información a ver si hay algún cambio o no. Está bien, por favor, eso sí quiero mucha claridad en esto porque todo para planificar bien y date bien las clases y no, Claro, sí, 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 para aprovechar. sí, eso sí, Para que sea- más que todo para aprovechar el tiempo porque como tú sabes el tiempo pasa rápido. Exactamente. Muy bien, a Más ver, cuando arranco así tan de cero, ¿viste? Se vuela. muy bien, perfecto. A ver, aquí tienes un sistema, ¿ya? Para hacer la reducción de este sistema, ¿cómo tú resolverías esto? Primero vas a reducir estos bloquecitos de aquí. Y Eh, después, y después ¿Por, va, y, por des- qué mismos y no? Ajá. y Y después, después estos. ¿Por qué crees? Si tú tienes aquí por los signos, ¿qué? por los signos No, no. Tú para poder reducir un sistema primero tienes que ver dónde te queda más conveniente. Si tú reduces el sistema, cómo tiene que quedarte primeramente? ¿Ya? Te va a quedar de esta manera. Te va a quedar así. P1 por P2. Sí, tienes que determinar cuál sería el sistema. ¿Cómo te va a quedar aquí el sistema? A ver, aquí primero vamos a analizar. Aquí tú tienes una señal de error. Ya. Ajá. ¿Cómo te va a quedar aquí? Ahí te va a quedar E por P2. E
por P1. Si tú sumas las dos, ¿cómo te va a quedar? E P2 más E P1. ¿Ya? Vamos aquí a sacar el factor común, que es E P2 más P1. Ya. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? P2 más P1. Bueno. Ah, no multiplica. No multiplica. Si te das cuenta, cuando están en paralelo, se suman. Y cuando están en serie, se multiplican. Pero tiene que estar colocado este simbolito de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es Ah, que este es para poder adicionar o restar. ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Me parece excelente. Ya. Listo. Anteriormente, hemos planteado unas ecuaciones. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría aquí la reducción de este sistema? A ver, puedes hacerlo por el método directo, que coges así, la Z, le pones la X y te queda así. Te quedaría P2 más P1 sobre 1 más P2 más P1. Te quedaría así, ¿sí o no? Sí. ¿Y esto debido a qué? A que tú vas a tener en cuenta esto. A ver, teníamos la ecuación siguiente que era G1 sobre 1 más G1 H1. G1 es representado P2 más P1, H1 solamente 1. Si tú reemplazas, llegas a esto, ¿o no? Perdón. El uno solo, ese que pones adelante. ¿De Sí, dónde sale? pues eso lo sacamos en las anteriores ecuaciones, pues, mijo. Eso sacamos en las anteriores ecuaciones. Mira, Ah. mira. Sí, 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 sí. Tienes que grabarte bien. Bueno, yo te voy a pasar este archivo para que tú lo revises. Toda clase que yo doy, siempre yo mando los archivos. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, de esta manera es la manera más sencilla que puedes entender. O vamos a hacerlo de la manera algebraica. A ver, tú tienes aquí Z. Aquí solo te va a quedar Z nomás. Ya. El error, ¿a qué va a ser igual? A X menos Z. Ya. Y Z, ¿a qué va a ser igual? A E multiplicado por quién? P2 más P1. Ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar esta E acá. X menos Z, P2 menos P1. Ya. Ahora, ¿qué haces tú? Vas a multiplicar los términos. Sería Z te va a quedar X. X multiplicado por quién? P2 más P1 menos Z, P2 más P1. Ya. Ahora, ¿qué haces tú? Esta Z le pasas al otro lado. Z más Z, P2 más P1. ¿Esto igual a qué? A X, P2 más P1. Aquí vas a sacar el factor común. 1 más P2 más P1 es P2 más P1. Vas a sacar aquí Z sobre X. Ya. Este término le mandas acá y este término le mandas acá. Haces cruzado. Y te va a dar P2 más P1. 1 más P2 más P1. Entonces dime, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Sí, por lo que estoy viendo, sí. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, ¿cuál método te queda más fácil? ¿El algebraico o como ya te expliqué anterior? El algebraico son más pasos, Ya, ¿no? pero llegas a lo mismo. Correcto. Llega, sí, llegas a lo mismo. Muy bien. Entonces,
Entonces, para el día de mañana te voy a dejar una tarea. Sí, ojo, toda clase que yo doy siempre mando tareas. No tenemos ningún inconveniente en eso, ¿no? No, no, el inconveniente son los tiempos, pero eh, Te voy a poner unos ejercicios bastante sencillos. No te voy a complicar la vida. ok. Aquí va a ser X, Z. Lo que yo quiero solo es que me saques la reducción nomás, tal como hicimos. Eso me vas a hacer de ejemplo. Aparte de ejemplo, yo quiero que también me hagas otro ejercicio más. Es el mismo, pero cambiado de signo. Los dos ejercicios estos se multiplican, ¿no? Porque están en serie. Sí. ¿Ya? Entonces, estos tres ejercicios me los vas a presentar en la siguiente clase. ¿Sí? Si tienes dudas o tuviste inconvenientes, igual lo resolveremos en los primeros minutos de la clase. ¿De acuerdo? Ya. ¿Para qué día tú puedes la siguiente clase? Habíamos quedado lunes y miércoles, Luis, Entonces el día miércoles a esta misma hora será. a A las las, 7. a las 5, bueno, serían 7 horas Argentina. Exactamente, 19 horas. Ya. Disculpame, Luis, ¿los copio esos ejercicios o vos los envías? Yo te voy a enviar te voy a enviar, en este momento te voy a enviar en PDF.